Seguimos avanzando en nuestra playlist de SQL desde lo básico hasta lo avanzado. Este video vamos a hacer una pausa en cuanto a sintaxis SQL. Vamos a trabajar un poco en cómo mejorar o cómo manejar herramientas que nos ayuden a ser más productivos a la hora de gestionar una base de datos, a la hora de administrar una base de datos de forma básica o intermedia. ¿Ok? En este caso, nosotros hemos venido trabajando en Visual Studio usando el SQL Connect o el SQL Console como extensión, pero llega el momento de que demos un salto. Esta herramienta o esta extensión de Visual se nos queda un poco corta cuando vamos a querer manejar tablas, ver diagramas, trabajar ya con las manos en la masa dentro de la base de datos, ¿ok? Entonces nosotros vamos a recordar un poco que tenemos acá la opción de, por ejemplo, ver nuestras tablas, Show Tables, de nuestra conexión que tenemos, una conexión MySQL, ¿ok? Si hacemos Show Tables, vemos estas tablas de esta forma, ¿ok? Yo estoy dejando en la descripción un repositorio de Git donde está la base de datos que hemos trabajado, la base de datos del sistema de turnos o el turnero, tanto en MySQL como en Postgres como en SQL Server. Recordando que esos son los tres manejadores de base de datos que dominan el mercado en gama intermedia, ¿sí? Si vamos de gama alta, tendremos que incluir a Oracle, ¿ok? Pero en este caso, estos tres manejadores ya dan una gran cantidad de espacio en el mercado y conociéndolos obtenemos ya bastante destreza, ¿ok? Entonces, hagamos ahora una pausa en cuanto a conocer un poco cómo son las capas de trabajo. Nosotros cuando trabajamos con base de datos tenemos al DBMS, el Database Management System, que sería el manejador de base de datos o el servidor de base de datos comúnmente conocido. Eso sería SQL Server, Postgres o MySQL, ¿okay? El servicio que gestiona la base de datos. Ahora bien, también tenemos una capa llamada cliente, que es la interfaz con la cual nos comunicamos. Acá Visual Studio actúa como cliente, un poco reducido, un poco precario a la hora de trabajar, pero conectó a la base de datos, obtuvimos datos, pudimos acceder a las tablas, pudimos crear tablas, pero las herramientas se quedan cortas. Cada manejador de base de datos generalmente trae un cliente propio, ¿sí? Entonces vamos a empezar por conocer cada uno de esos clientes. MySQL, vamos al sitio web de MySQL, ¿ok? Y el sitio web de MySQL nos ofrece a MySQL Workbench, que es una herramienta, un software que nos permite conectarnos a base de datos MySQL y poder hacer gestión de ellos. Yo acá les dejé, yo tengo acá ya abierto el MySQL Workbench para la conexión que tenemos, o donde está el sistema de turnos, y quiero que ustedes vean cómo conectándonos a ellos vamos a tener una cantidad de herramientas interesantes que Visual Studio no nos provee, porque realmente no es el objetivo de él, ¿ok? Ahora bien, cada manejador tiene su cliente propio y eso nos hace en algunos momentos, si trabajamos con diferentes bases de datos, si trabajamos con MySQL y PostgreSQL, tener que instalar MySQL Workbench, por ejemplo, que aquí abrió. Entonces, por ejemplo, yo quedo acá y puedo decir el mismo comando, show tables. Si nosotros hacemos el mismo comando que tenemos acá, lo ejecutamos, vean lo que sucede. Estoy conectado a la misma base de datos, él hace la conexión, acá debo decirle cuál es la base de datos que vamos a conectar. En este caso, la base de datos, vamos a conectarnos a la base de datos del turnero. Vamos a decirle que es Ticket App o Tickets App, si mal no recuerdo. Le damos OK. Él se va a conectar a la base de datos del turnero y nos va a mostrar el mismo resultado, solo que también vamos a tener muchas otras herramientas. Vamos a tener posibilidad de medir performance, de acceder al estatus del servidor, a generar y gestionar permisos sobre la base de datos. Recuerdo que eso lo vimos en nuestro video de DDL, donde sabemos que una base de datos tiene una gestión de usuarios y permisos, y es importante entender ello, ¿ok? Entonces ahora vamos a hacer show tables sobre esta base de datos y deberíamos obtener el mismo resultado que obtuvimos en Visual Studio, que es un conjunto de tablas. Acá se ve, ¿ok? Aquí podemos ver el estatus del servidor, si quisiésemos acceder, solo que si ustedes ya perciben el performance del MySQL Workbench es un poco pesado, requiere, demanda recursos, pero tiene bastantes herramientas, por ejemplo, para exportar, importar, ¿ok? Entonces nosotros podemos ver muchas cosas acá. Ahora bien,
Si pasamos ahora al otro manejador que conocimos o que estamos hablando, que es Postgres, él también tiene una herramienta cliente llamada pgadmin 4. ¿Okay? El pgadmin 4 está basado en Java, es una interfaz, digamos, un poco pesada a la hora de trabajar. Vamos a abrirlo. Yo tengo acá a pgadmin 4, lo tengo acá abierto y vamos a conectarnos a un servidor. Ven que acá yo le doy botón derecho, registrar servidor y me pide los datos. Yo voy a colocarle que el servidor se va a llamar José, la conexión, entonces me pide los datos de conexión. En el caso de MySQL también es similar, son los mismos datos de conexión, solicita la IP o DNS del servidor, ¿ok? Y los datos de conexión. En este caso yo voy a conectarme a este servidor y voy a acceder a él para ver su contenido, ¿ok? Acá tenemos el servidor, también nos da un overview del servidor, nos da un overview de cómo se está comportando, de qué cosas están ejecutándose, hay los procesos, toda una serie de cosas interesantes, ¿ok? Que nos dan información valedera, valiosa para trabajar. Acá sale mi base de datos. En este caso, yo voy a darle botón derecho acá y vamos a crear una base de datos. Vamos a crear en este caso la misma base de datos que tenemos para el sistema de turnos en MySQL, pero en Postgres, ¿ok? Tickets app. Vamos a hacerlo de esta misma forma. Tickets app, ¿ok? Le damos a salvar. Perfecto. Y ahora le damos botón derecho acá. Le damos acá en la parte de esquemas. ¿Ok? Y acá nosotros le podemos dar botón derecho y le damos Query Tool. En este caso, Query Tool es la herramienta donde hacemos las consultas. En el caso de MySQL Workbench, él está aquí como nueva query. ¿Ok? Aquí ustedes van a este punto, le dan nueva query. Acá tenemos un punto que es nueva query, aquí un nuevo esquema, acá, nueva query. ¿Okay? Y podemos ejecutar la serie de comandos, por ejemplo, select, asterisco, from, stores, por ejemplo, que es lo que tenemos en la tabla llamada stores. ¿Okay? Le damos a ejecutar y él hace la operación. ¿Okay? Acá no tenemos nada por ahora, pero está la tabla creada. Acá en el caso de MySQL yo preparé, como les decía, en mi Visual Studio tenemos una base de datos, está disponible ese query en el repositorio Git que está en la descripción del video, ¿ok? Y acá vamos a crear la misma base de datos pero en Postgres. Hay algunas diferencias, es interesante que ustedes entren al repositorio Git, bajen los archivos y los comparen. Por ejemplo, una diferencia fundamental es que cuando hablamos de tipo de dato autonumérico se representa de diferentes formas, tanto en MySQL como en Postgres. Incluso yo puedo decir acá que este señor se puede llamar incluso otro tipo de dato llamado serial, ¿ok? Entonces eso allí es interesante conocerlo. Hay diferencia entre los diferentes manejadores que intentan colocar su toque, ¿sí? Digamos, su valor agregado, ¿ok? Vamos a ejecutar este comando, le damos seleccionar todo, le damos a ejecutar. Si todo va bien, acá se creó. Y si nosotros venimos acá, vamos a tablas, aquí tenemos las tablas creadas ya, ¿ok? Entonces ya pasamos por MySQL, pasamos por Postgres, SQL Server. SQL Server tiene un software bien elaborado que trabaja en Windows. Recientemente vi que hay una versión de SQL Server para Linux, aún no la he probado, pero en Windows se comporta bastante bien. Vamos a hacer lo mismo, vamos a darle el botón derecho. En este caso vamos a crearnos una base de datos también para demostrar. Vamos a cerrar esto acá, vamos a darle un botón derecho, nueva base de datos. Y en el caso de SQL Server, ustedes lo pueden inclusive descargar de la página del sitio web de MySQL, perdón, de SQL Server Express. Lo pueden descargar. Y después descargan el SQL Server Management Studio. Es el cliente de SQL Server, ¿ok? Entonces ya pasamos por MySQL Workbench, pgadmin 4 y MySQL Management Studio. Acá la base de datos vamos a crear igual, tickets app, ¿ok? La creamos. Tenemos nuestro archivo de SQL Server para crear la base de datos. Les invito a que nuevamente pasen por el repositorio Git y vean ese archivo, lo comparen y vean las diferencias sutiles que existen entre ellos, ¿ok? Hay diferencias, el mismo query no va a funcionar para todos los manejadores, eso ya lo hemos comentado. Ahora mismo ya hemos creado la base de datos y tenemos una serie de tablas, ¿ok? Llega el momento ahora de conocer una herramienta o un concepto de herramienta interesante que es los clientes universales. Entonces pasamos por Visual Studio.
un cliente que nos conectó a MySQL, pasamos por MySQL Workbench, solo para MySQL, pasamos por PGAdmin 4, que es solo para Postgre, y pasamos por SQL Management Studio, que es solo para SQL Server. Ahora, ¿qué tal usar una herramienta que nos permita conectarnos a cualquier manejador de los comunes? ¿Existirá? ¿Será que en una sola interfaz podemos hacer ello? Sí. Yo les voy a mostrar acá dos alternativas que uso a diario, que son bien interesantes y que te facilitan la vida cuando trabajas con base de datos de diferentes manejadores. La primera es el DBEver. DBEver ustedes lo consiguen en el sitio web del DBEver, se llama así. La versión community está completa, ¿sí? Yo la tengo acá instalada, está bien interesante, bien poderosa, y ella te permite hacer conexiones a diferentes manejadores de base de datos. Acá yo tengo el DBEver. Vean de que yo voy a conectarme a la MySQL y vean todas las posibilidades que tiene para conectarse. Entonces yo le voy a decir MySQL, ok, le damos siguiente, le vamos a decir que eso está en el servidor que está acá, 209, le vamos a conectarnos, colocamos nuestra clave y hacemos la prueba de conexión. Conectados, vamos a probar que funcione la conexión, esperamos que nos retorne y ahí ya está conectado. Y vean de que con una sola interfaz vamos a conectar a la base de datos que creamos en MySQL, a la base de datos que creamos en Postgres y la base de datos que creamos en SQL Server. Entonces acá está cargando las tablas, está cargando toda la información necesaria, ¿ok? Y ahora es solo esperar para comprobar que podemos acceder a la base de datos tal cual como lo hicimos con SQL, con Workbench, con MySQL Workbench o con Visual Studio. Acá damos clic en la base de datos y vean lo interesante. Acá está, tenemos la base de datos, damos botón derecho, editor de SQL, nuevo SQL, y nosotros podemos decir aquí Show Tables, ¿sí? Y veamos qué nos da. Nos va a traer la información de las tablas. Yo puedo hacer un select asterisco from stores y vean que tengo posibilidad de gestionar mi base de datos MySQL tal cual como el MySQL Workbench, solo que en interfaz amigable. Ahora, simplemente cerramos esto, le damos otra conexión, vamos a crear una nueva conexión Postgres, le damos Postgres, aquí le decimos que el servidor es este que está acá, que es nuestra IP 159, ok, y nos conectamos. En este caso, en el caso de Postgres, sí es importante colocar el nombre de la base de datos acá. Le damos probar conexión, esperamos que el manejador responda a nuestra conexión. Acá creo que le dijimos, vamos a comprobar cómo le llamamos a ella, la llamamos de Tickets App, ok, no, Tickets App no es aquí, esto es Postgres, esto es Tickets App, la base de datos, no el usuario Postgres. El usuario Postgres es el usuario principal en el caso de Postgres, el usuario root es el usuario principal en el caso de MySQL y el usuario SA es el usuario super admin o principal en el caso de SQL Server, ¿ok? Como les decía, cada manejador tiene su particularidad. Postgres, ahí probamos la conexión, se conectó, le damos finalizar y ahora en la misma interfaz tenemos dos bases de datos de diferentes manejadores y podemos trabajarlas sin ningún problema. Vean que allí está cargando la información en un servidor remoto, por lo tanto, pues tiene cierto delay. Aquí sale mi base de datos, le doy botón derecho aquí, editor, nuevo editor o nuevo script, le damos select asterisco from users, si mal no recuerdo, se llama así nuestra tabla users y efectivamente acá me está trayendo la información, se conectó en una única interfaz, tengo todo hecho, ¿ok? Vamos a SQL Server, vamos a crear una nueva conexión, la misma interfaz, botón derecho, nueva conexión, SQL Server, siguiente. En el caso de SQL Server, yo les recomiendo que hagan unos ciertos cambios. Cuando ustedes instalan SQL Server, él genera un certificado que es importante que en modo local se valide. Entonces ustedes colocan su clave y acá en la parte de Driver Properties van a buscar la opción de True Server Certificate. Sí, porque está conectado a modo local. Si es un servidor externo y tiene certificado SSL, no es necesario colocar esto. Acá le vamos a probar conexión. Veamos de que se conectó. Le damos finalizar.
Y en una única interfaz nosotros tenemos las 3 bases de datos conectadas. Botón derecho, le damos botón derecho. Aquí nuevo script. Y acá le damos select asterisco from users. Y efectivamente sigue funcionando correctamente. ¿Ok? Una segunda opción es el DB Visualizer. ¿Ok? Se comporta de la misma forma que el DB Visualizer. Ustedes pueden buscarlo y hacer la descarga de la parte de la versión Community. ¿Ok? El download for free lo pueden usar tranquilamente. ¿Ok? Y que después que ustedes lo tienen instalado, ustedes van a venir a esta interfaz y tienen la opción también de crear las conexiones. Vamos a crear una conexión. Vean que todos los manejadores que tienen, incluso DB Visualizer, tiene conexión para MongoDB. Entonces es interesante ello. MySQL, le damos acá, le damos crear conexión. En este caso nuestro servidor está acá. Le decimos que es este. Le damos pegar acá. Acá colocamos nuestro usuario, que es root, y aquí nuestra clave. Le damos connect. Si todo va bien, él se va a conectar. Va a hacer la conexión tal cual como hizo el DB-Iber, ¿ok? Y de esta forma tenemos 2 herramientas que ustedes tienen opción para poder hacer gestión de base de datos, ¿ok? Acá se está conectando, un poco más lento, pero aquí se conectó ya. Tenemos aquí la base de datos. Si damos botón derecho, le decimos Open en New Tab, y aquí simplemente es, en este caso, vamos a darle botón derecho y acá tenemos la opción de, sí, aquí. Entonces vamos a darle acá y por acá hay una opción de crear las queries. Vamos a darle acá, por acá. Acciones, a ver aquí, acá scripts, acá en scripts, ok. SQL Commander, New SQL Commander, y aquí tenemos la base de datos. Select asterisco from users, le vamos a ejecutar y simplemente acá él nos hace la operación, ok. Aquí está consultando. Y de la misma forma que lo hicimos tanto en el MySQL Workbench como en el DB-Iber, tenemos la opción también de hacerlo en el DB Visualizer. ¿Okay? Y para finalizar, bueno, podemos hacer una creación de la conexión de Postgres, solo para comprobar que se conecte. Acá traemos los datos de conexión, en este caso nuestro servidor es este, el usuario es Postgres, ¿ok? Y la clave, colocamos acá la clave, Postgres, conectamos y vean de que transparente, otra herramienta de conexión o cliente universal se conecta allí. Mientras él se está conectando, yo puedo crear otra conexión, que es el caso de SQL Server. SQL Server, le damos acá, aquí ya se conectó. Vean que aquí tenemos la base de datos, todas de la misma forma. Y ahora SQL Server, acá le decimos que es master, la base de datos, nos conectamos con SA. Y recuerden, cuando conectamos base de datos SQL Server en modo local, hay que hacer el cambio de la conexión acá, donde le decimos que sea Trust Server Certificate, que confíen en el certificado local. ¿Okay? Con esto le vamos a aplicar, le vamos a conectar, conector. Y aquí también ya tenemos la base de datos tranquilamente. ¿Ok? Entonces, estas herramientas son muy útiles y las vamos a seguir usando de aquí en adelante para hacer todo lo que nos falta de ML, de QL, donde vamos a colocar nuestros datos y donde vamos a poder consultar. ¿Ok? Espero que sea de utilidad. Recuerden suscribir al canal, que tenemos siempre muchas novedades. Muchas gracias.